La hora de salida llegó y se apresuró a checar su tarjeta de empleado. Tomó el autobús y se bajó cerca de la escuela de Sean. Llevaba varios días que no lo veía por estar ocupada con sus exámenes. Caminó hacia la entrada y desde la ventana lo vio practicando. De inmediato sintió una oleada de emociones en las entrañas. En las semanas que llevaba practicando con él, le había tomado verdadero aprecio. En el fondo se sentía atraído hacia él, pero no quería demostrárselo aún. Esperaría un poco hasta conocerlo mejor y ver qué tipo de persona era realmente. Entró a la escuela y se sentó en una de las sillas. Sean se acercó. ¿Qué esperas para ir a cambiarte? Tenemos que practicar. Kiara se sonrió y se fue a los vestidores. Se puso unos shorts de entrenamiento y regresó al salón de prácticas. Sean la puso a calentar por 20 minutos y cuando estuvo lista, empezó a repasar las técnicas para patear el costal. Debes girar bien la cadera para que tu patada tenga contundencia, le decía a cada momento. No sé por qué me exiges tanto. En realidad yo lo que quiero es hacer ejercicio y estar en forma, no matar a alguien a patadas. Eres una mujer y eso te hace vulnerable, le contestó Sean. Debes aprender a defenderte. Nunca sabes cuándo lo necesitarás. Espero que nunca, dijo Kiara, que estaba sudando enfrente del costal y volvió a patearlo. Sean le pidió que pasara y empezó a describirle cómo golpear con el puño. Tienes que cerrar bien el puño para que no te lastimes la mano. Mantén la muñeca firme y gira con todo el torso del cuerpo al golpear. Voy a imaginar que te estoy golpeando a ti, dijo Kiara. Así me va a ser más fácil. Los dos terminaron de entrenar y salieron del gimnasio. Kiara le dio la noticia a Sean de que había terminado con sus exámenes y que volvería a entrenar con él todas las noches. Vas a tener que mejorar si quieres presentar tu examen para tu primera cinta. Créeme, no estoy interesada en presentar ningún otro examen. Es parte del entrenamiento. No puedes quedarte como principiante para siempre. Ya veremos después. Sean acompañó a Kiara a su casa y se despidieron frente a la puerta. Una vez que en su habitación, se acostó en su cama, cerró los ojos y recordó la escena de su jefe peleando con los cocineros mexicanos en un restaurante. Realmente era una imagen muy mezquina de la vida de un ser humano. Kiara estaba llena de ilusiones y sus expectativas de vida eran grandes. El poco dinero que había ganado en el trabajo lo estaba ahorrando para comprar un primer telescopio. Tenía que juntar más de $1,500 para comprar un aparato decente. Diariamente, al salir del trabajo, daba una vuelta por el centro comercial y veía todas las hermosas cosas que las tiendas mostraban en sus aparadores. Ropa fina, jeans de moda, zapatos y accesorios de todo tipo. Hacía más de un año que deseaba cambiar su guardarropa y podía empezar a hacerlo, pero su deseo de comprar el telescopio era mucho más grande. Esa noche había acordado con Sean salir de divertirse el fin de semana. Tenía pensado invitar a Shannon para reconciliarse un poco con ella. Quizá la había juzgado mal y exagerado un poco sobre la vida de los famosos. Pero sabía que siempre estaba envueltos en escándalos. Kiara era contraria de naturaleza al escándalo y al spotlight. Gustaba de ir a lugares calmados. Los recuerdos de aquellas semanas que habían pasado en México comenzaron a invadir su mente. Cerró los ojos y trató de recordar la aldea donde había asistido a la ceremonia de maíz. De inmediato su mente le trajo el olor al humo de copal y leña quemada. Luego, sin quererlo, recordó lo que José había dicho sobre la conciencia colectiva de la especie. ¿Sería realmente posible transmitir información utilizando solo la mente? Kiara
Deseaba que así fuera. Abrió los ojos y se concentró en enviar un mensaje de paz y armonía a todos los seres humanos. Se sentía sumamente perturbada por las visiones que había presenciado en su sueño. El recuerdo seguía siendo muy vívido todavía. Se preguntó de nuevo por qué no había tenido éxito en sus intentos de despertar consciente durante el sueño. Desde que había vuelto a Los Ángeles no recordaba ni el más mínimo detalle de lo que había soñado cuando despertaba. Quizá esas experiencias que tuvo en la jungla habían sido producidas por aquel lugar. Quizá la magia de la selva se había apoderado de ella y la había hecho viajar en el tiempo para mostrarle esas terribles escenas. Luego pensó que era probable que, siendo ella una persona de la ciudad, el espíritu de la jungla estaba resentido con ella y los demás seres humanos por dañar severamente su ecosistema. En respuesta, el espíritu había utilizado su poder para que la conciencia de ella presenciara el horrible futuro que le esperaba a la humanidad. Kiara nunca había creído en la magia ni en los espíritus, pero esas experiencias hicieron que revaluaran su creencia. Ahora no estaba segura de lo que era real e irreal. Según la ciencia y las demás personas que conocía, los sueños eran solo locas fantasías creadas por nuestras mentes mientras dormíamos. No tenían ningún valor real. Algunos autores habían escrito libros sobre el significado de los sueños, pero la mayoría de ellos describía solo vaguedades de poca importancia. Nada concreto. José le había contado sobre los chamanes y cómo se valían de los sueños para hacer que sus conciencias viajaran a otros mundos. Tras las experiencias que había vivido, esa postura le parecía la más sensata. La experiencia era demasiado reales para considerarlas unas fantasías. Las culturas de la antigüedad habían considerado sagrados a las entidades con quienes se topaban en sus viajes. Sus templos están llenos de estatuas que mostraban a estas quimeras como si formaran parte del mundo real. ¿Qué tal si estas figuras fueron verdaderamente reales en su propio mundo? ¿Qué tal si existían realmente y tenían vida propia en estos reinos de conciencia? Kiara recordó lo que la doctora Sánchez había dicho sobre los viajes ancestrales y los monjes tibetanos. Los chamanes y los monjes tenían algo en común. Vivían fuera de las ciudades, lejos del alcance de la sociedad de consumo y del dinero. Ambos grupos compartían una relación más íntima con la naturaleza. Ambos vivían existencias pacíficas, lejos de las distracciones y constantes preocupaciones del mundo civilizado. Kiara afinó el oído y pudo escuchar a sus abuelos viendo la televisión, como era su costumbre todas las noches. Luego pensó en la inmensa ciudad de Los Ángeles, millones de personas atravesando velozmente las autopistas en sus portentosos autos. Millones viendo los canales de televisión que la era satelital ofrecía. Otros tantos, millones, haciendo compras o saliendo a centros nocturnos a divertirse y disfrutar de la música, las luces y todas las demás creaciones de la era moderna. Su atención volvió a su casa y pensó en sus abuelos. Su mente estaba hipnotizada la mayor parte del día por todo aquello que escuchaba en la televisión. Su conciencia siempre estaba distraída en una u otra cosa, a diferencia de la vida en la jungla, donde la gente siempre estaba atenta al aquí y a la hora de su existencia. Kiara empezó a atar cabos. Desde que había llegado a la ciudad, su mente había sido bombardeada con miles de preocupaciones y cosas que la distraían. Sus amigos solamente estaban interesados en los productos y en las opiniones de la gente famosa que veían en la televisión. Pensó en Shannon,
y en cómo su mente giraba alrededor de lo que la televisión, las revistas y el internet decían que era excitante para su vida. Sus convicciones no eran las suyas propias, sino el producto de estereotipos creados por las publicistas. Estereotipos que le decían a la gente cómo debían pensar, actuar, vestirse y qué debían esperar de la vida. Definitivamente, en un mundo así, no había tiempo para desarrollar las habilidades de nuestra mente. Kiara recordó que no hacía mucho tiempo atrás, un profesor de biología le había hablado sobre el funcionamiento del cerebro humano. Los científicos no dejan de sorprenderte cuando logran desentrañar un pequeño misterio sobre el funcionamiento de nuestro órgano principal. Decía el profesor, parece ser que el mismo cerebro es el responsable de nuestras emociones y estados de ánimo. Este increíble órgano es capaz de procesar billones de bits de información cada segundo sobre las impresiones que recibe del mundo que nos rodea. Es infinitamente más rápido que cualquier microprocesador que hasta ahora haya inventado la ciencia, además de ser el responsable de regular todas nuestras funciones orgánicas. Nuestro cerebro se encarga de interpretar la realidad que percibimos con nuestros sentidos y de volver familiar por medio de la memoria asociativa. Sin embargo, aunque la ciencia haya hecho grandes progresos en el estudio de sus funcionamientos y la naturaleza de su estructura, la capacidad de sus funciones sigue siendo un misterio para los científicos. Al día de hoy, se estima que el ser humano más inteligente del planeta utiliza un máximo de 10% de potencial total del funcionamiento que posee nuestro órgano principal. Kiara reflexionó sobre su recuerdo. Si solamente utilizamos un mínimo de potencial de nuestros cerebros y este mínimo potencial permite a la raza humana fabricar sofisticadas tecnologías como las comunicaciones satelitales y las supercomputadoras, ¿qué tipo de capacidades se esconden en este 90% de potencial que sigue inactivo? ¿Sería posible que una de esas capacidades sea la posibilidad de viajar a través de la mente o la conciencia o lugares desconocidos más allá del espacio y el tiempo? Sonaba ciencia ficción, pero tan solo hace 2 siglos el viajar a la luna, atravesar el océano en aviones, transmitir imágenes vía satelital y calentar comida con microondas sonaba aún más irracional y fantasioso. Quizá nuestro cerebro poseía esa habilidad y el mundo antiguo había hecho uso de ella para obtener conocimientos sobre la vida y los misterios del universo. Pero, ¿qué había sucedido entonces? ¿Por qué habíamos perdido esa capacidad tan extraordinaria que nuestra mente poseía? Porque la civilización había perdido el interés en su propio desarrollo evolutivo. Algo andaba mal en la sociedad moderna, de eso no tenía duda alguna. Con esta interrogante en la cabeza, Kiara se paró de su cama y se cambió de ropa para dormirse. Se lavó los dientes, fue a desearle las buenas noches a sus abuelos y apagó su lámpara cuando hubo regresado a su habitación. Su mente se encontraba en calma tras la larga reflexión y pronto se quedó profundamente dormida. El denso follaje de la selva llamó su atención inmediatamente. Caminaba por entre los árboles, buscaba algo con desesperación. De repente, a lo lejos, notó algo moviéndose. Miró detenidamente en esa dirección y distinguió 2 ojos brillantes de color amarillo verdoso que la miraban atentamente. Kiara sabía que estaba viendo un animal, pero no podía ver su cuerpo, ni siquiera su silueta.
Su camuflaje era perfecto. El animal la acechaba y ella se movía con cautela para no asustarlo. Se acercó lentamente y el animal se movió revelando su silueta tras las plantas. Era un jaguar, tal como lo había visto aquel día en que se había extraviado en la jungla. De pronto, algo en su mente la hizo reflexionar. Se suponía que ella debería estar en casa de sus abuelos en la ciudad. En cambio, estaba de regreso en la selva tropical. Kiara notó que una vez más estaba soñando y podía estar consciente de este hecho. La certeza de que se encontraba otra vez explorando un plano diferente de la realidad aumentó la confianza en sí misma. Llamó al jaguar para que se acercara a ella y, para su sorpresa, el animal obedeció y se puso a un lado como si fuera un pequeño gato. Ella se sentó al lado de él y lo acariciaba. El contacto que estaba teniendo con él en esa realidad alterna la hizo consciente de un hecho que le era difícil de comprender desde la perspectiva de su razonamiento cotidiano. Al estar juntos en ese plano, la conciencia colectiva de su especie había establecido un vínculo por medio de un intento de ambos para comunicar la intensa emoción que sentía de encontrarse más allá de los límites del mundo ordinario. Kiara acariciaba suavemente la piel del jaguar y se percataba de que éste podía comprender la sorpresa que ella sentía de poder convivir con él de manera tan íntima. Entonces, Kiara quiso saber más sobre la vida y propósito de su especie. El jaguar volteó y observó a Kiara. Ella hundió su mirada dentro de los ojos de él y su conciencia se entrelazó de inmediato con la del hermoso felino. Ahora ella podía sentir la forma en que el animal coexistía con su medio ambiente. Su vida se desarrollaba tanto en el mundo natural como en el plano en que se encontraba ahora. El felino poseía la increíble capacidad de internarse en diferentes reinos de conciencia cada vez que descansaba. Su propósito de vida no era tan distinto al nuestro. La diferencia estaba en él. Aún era movido por sus instintos naturales, que no le permitían el razonamiento lógico en el que los humanos analizábamos el mundo después de experimentarlo. El jaguar no se cuestionó el porqué de las cosas. Él era un viajero de la conciencia que exploraba los mundos valiéndose de sus sentidos y de sus agudos instintos, como muchas otras especies. Había encontrado el equilibrio con el medio del que lo sostenía y se sentía asombrado de descubrir lo infinitamente extenso y complejo que era el universo. Su encuentro con Kiara en esa dimensión le permitía observar a la especie humana sin miedo y la preocupación que tendría que adoptar si se encontrara en el reino natural de todos los días. Las transmisiones de información entre las dos especies que esa dimensión permitía era fascinante para ambos. El jaguar observaba a Kiara y se daba cuenta de la asombrosa inteligencia que la mente humana poseía. Después de unos momentos, Kiara sintió que había establecido un lazo de hermandad con el poderoso animal al compartir información sobre los propósitos de sus especies. El jaguar la miró y incorporándose y comenzó a caminar deprisa. Ella lo siguió abriéndose paso con dificultad entre tanta maleza. Tenía que esforzarse demasiado al correr para poder seguir su rastro. Justo cuando pensó que ya lo había perdido, el jaguar se detuvo frente a una extraña formación de enormes rocas y transmitió el mensaje a Kiara para que lo siguiera. Enseguida entró en una estrecha grieta por entre las piedras y Kiara se apresuró a seguirlo.
La grieta ocultaba una entrada en el suelo donde había una escalera que descendía y una tenue luz de color azul claro en el fondo. La escalera se internaba profundamente en la tierra y, más o menos a mitad del camino, Kiara quedó sorprendida por lo que vio. Una linda línea de jeroglíficos exquisitamente tallados en la piedra y cubiertos con un material parecido al vidrio resplandecía alumbrando el corredor que bajaba a una galería subterránea. Kiara llegó hasta la galería y se maravilló ante los jeroglíficos tallados en las paredes. Uno de los símbolos llamó su atención. Era enorme y con un diseño hipnotizante. Estuvo observándolo por largo rato y de pronto recordó algo que había olvidado del todo. Su mente reaccionó de inmediato para traer de vuelta los recuerdos de aquel día que había ido con José a la playa y se había extraviado durante la tormenta. No era la primera vez que visitaba ese lugar. Esta galería subterránea se encontraba cerca del campamento arqueológico donde estaba su padre. El día que se había extraviado, el brujo indio la había asustado para que se desmayara y la había llevado a cuestas hasta ese lugar para que la tormenta no la dañara. Ahora recordaba perfectamente que había despertado en el interior de la galería y había visto el extraño símbolo. Luego reconoció al viejo chamán indio y antes de que ella encontrara y entrara en pánico, la había puesto a dormir dentro de ese lugar valiéndose de su magia. Así fue como durante el sueño, dentro de la galería, había llegado por primera vez al mundo intermedio y luego a ese otro lugar donde aquella mujer, guerrera de esa extraña civilización, la había perseguido. Pero, ¿por qué el jaguar la había conducido hasta ese lugar? Kiara volteó para verlo y lo encontró echado en uno de los rincones de la galería, como si fuera a dormir una siesta. Definitivamente se sentía cómodo en ese lugar. Tras unos instantes de reflexión, las piezas empezaron a acomodarse en su lugar. El jaguar habitaba en la selva tropical. Su curiosidad felina lo había llevado a descubrir la galería subterránea, y una vez ahí dentro, se había acostado a dormir. Entonces, la magia de este sitio había transportado su conciencia hasta otras dimensiones, tal como lo había hecho con Kiara. Ahora el jaguar se había convertido en un viajero de la conciencia y exploraba los mundos a su voluntad, visitando la galería cada vez que se le antojaba. Kiara le transmitió sus pensamientos esperando que el jaguar validara su razonamiento y, en cambio, le hizo saber que la galería se había convertido en parte de sus dominios y que ella se encontraba ahí, en su territorio, porque él la había invitado a pasar. Kiara comprendió, no sin sorprenderse, que el felino aún conservaba celosamente los instintos de su especie. Uno de ellos era la posesión de sus territorios. El jaguar se consideraba dueño absoluto e indiscutible de la galería. Él la había encontrado dentro de su territorio y la habían reclamado como suya propia. Kiara se sentó junto a él y le aseguró que no tenía intenciones de pelear con él por la posesión de la galería. Ella estaba de acuerdo en que era posesión suya y de nadie más. Los ojos del jaguar brillaron de felicidad y Kiara percibió la enorme inocencia que se escondía tras de esa masa de músculos tan imponentes. La conciencia del jaguar era como la de un niño. El enorme felino acercó su cabeza a ella y comenzó a lamerle la cara con su áspera lengua. Luego empezó a juguetear rudo con ella, como si jugara con alguien de su especie. Como era mucho más pesado que ella,
Prácticamente la mantenía de espaldas al suelo, dando zarpazos y mordisqueándola con cuidado para no lastimarla. Kiara luchaba con él, empujándolo con las piernas, mientras el jaguar, con tremenda agilidad, siempre se la ingeniaba para caerle encima. Ella empezó a reírse y escuchaba los rugidos cada vez más fuertes que el enorme felino emitía. Se carcajeaba jugueteando con el animal, y de pronto toda la escena se desvaneció. La oscuridad de la noche todavía dominaba la habitación. Kiara había abierto los ojos y estaba de vuelta en casa de sus abuelos. Miró el despertador y eran las 5:25 am. Su cuerpo se sentía lleno de adrenalina y se paró de su cama. Las sábanas y las cobijas se encontraban en el suelo. Su cuerpo se había movido de un lado a otro mientras estaba luchando con el jaguar. Bajó a la cocina y se sirvió un vaso con leche. Sentía una enorme vitalidad en el cuerpo y una extraña claridad mental. Definitivamente, cada vez que soñaba consciente, todo su ser se sentía renovado y con una inmensa sensación de fortaleza física. Miró por la ventana de la cocina y observó la calle desierta. La luz parpadeaba de un farol e iluminaba a duras penas el vecindario. Luego escuchó un ruido adentro de la casa. Era el sonido de una puerta seguida por pasos en la escalera. Seguramente era su abuela, que diariamente se levantaba temprano para preparar el desayuno. Kiara se acercó a la entrada de la cocina y acechó en la oscuridad. Se escondía dentro de la cocina y esperó a que su abuela se acercara a encender la luz. La anciana entró a la cocina, encendió la luz y cuando miró hacia adelante, Kiara la sorprendió. ¡Sorpresa, abuela! La abuela saltó con un grito de espanto. ¡Ay! Luego vio que se trataba de su nieta y recuperó el aliento. «Eres tú. ¿Qué haces aquí a esta hora?» «Sorprendiéndote, abuela», dijo Kiara, quitándole la monotonía a las mañanas. Capítulo 28. La lujosa habitación del piso 88 en la torre de la mayor corporación petrolera del mundo se encontraba en completa oscuridad. Las brillantes sábanas de satín púrpura que vestían la cama king size estaban retiradas en el suelo. Sobre la majestuosa cama de diseño minimalista, en caoba pintada de negro, William Sherman se movió de un lado a otro mientras yacía acostado con ambas manos aferradas a una almohada. Dentro de sus sueños, una escena que nunca había podido dejar atrás cobraba vida de nuevo. En la enorme mansión, situada frente a un hermoso lago en el estado de Maryland, los gritos provenientes de la habitación principal llegaban a los oídos del pequeño William, que comía a solas en la lujosa mesa del comedor. Tenía apenas 8 años de edad y era el hijo único. Uno de los sirvientes se encontraba parado frente a la mesa, tratando de ignorar los ruidos que provenían del piso de arriba. El pequeño William dejó el tenedor sobre la mesa, movió su silla hacia atrás y salió corriendo rumbo a la escalera que conducía a los pisos superiores. El sirviente trató de detenerlo con un grito, pero el niño había corrido demasiado rápido. Subió deprisa los escalones y cuando hubo llegado al tercer piso, contempló la puerta abierta de la habitación de sus padres. Los gritos de su madre lastimaban sus oídos y su corazón latía más y más deprisa. El pequeño se acercó a la entrada de la habitación y titubeó antes de decidir a entrar. No era la primera vez que estaba en una situación como esa. El latido de su corazón era tan intenso que podía sentir las arterias de su cuello palpitando con fuerza. Cruzó la puerta de entrada y después de recorrer el pequeño pasillo de adentro, miró a su padre forcejeando con un arma de color plateado que su madre sostenía en la mano derecha. Su padre le gritaba insultos y trataba desesperadamente de quitarle el arma de la mano. El pequeño William, actuando por
instinto, se abalanzó sobre ellos para evitar que siguieran peleando y quiso tomar el arma alzando sus dos manos. En ese instante escuchó el ruido ensordecedor de un disparo, seguido por un grito ahogado de su madre había lanzado. William sintió su cara llenarse de sangre que brotaba del cuello de su madre, cuyo cuerpo perdía el equilibrio y caía pesadamente sobre la cama. La bala había perforado su arteria carótida y la sangre salía a borbotones. Su padre trataba inútilmente de contener la hemorragia con las dos manos, mientras él se avanzaba tratando de abrazar a su madre, que ya estaba inerte sobre la cama. De pronto sintió cómo su padre lo golpeaba y empujaba hacia un lado con el brazo derecho. —¿Pero qué has hecho, imbécil? —le gritó su padre. William estaba tirado en el suelo sin poder respirar. La impresión del disparo y la sangre habían bloqueado sus pulmones y sentía que se ahogaba. Las piernas de su madre colgaban de la cama y su padre seguía tratando de contener la hemorragia usando un pañuelo. El pequeño William luchaba por respirar cuando alcanzó a observar cómo las piernas de su madre dejaban de moverse y vio a su padre sentarse en la alfombra con las manos cubiertas de sangre y agarrándose la cabeza. La escena que veía era sumamente dolorosa, no solo en su cuerpo, que se asfixiaba, sino en su ser total. Algo dentro de su mente sabía que su madre se había ido para siempre. Sintió que la asfixia lo hacía perder el conocimiento y que su conciencia se hundía en un sombrío lugar. Presa del dolor de haber perdido a su ser más querido, William Sherman despertó de su pesadilla y sintió un dolor en el corazón. Trató de tomar aire, pero el intenso dolor inundaba su pecho. Sentía la misma asfixia que había experimentado en su sueño. Apenas cobró algo de fuerza y se paró de la cama para caminar tortuosamente hasta el baño y luchar para alcanzar un frasco de píldoras que tenía sobre el lavabo del mármol. Se sentó en el suelo tratando de respirar y abrió el frasco con dificultad. Las manos le temblaban como a un anciano y al abrir el frasco las píldoras cayeron al suelo. Se puso de rodillas y tomó dos de ellas mientras respiraba jadeante y con dificultad. Se llevó las píldoras a su boca y las tragó luego. Se levantó con dificultad. Se sentó en el piso del baño y esperó a que las píldoras surtieran efecto. Después de 15 minutos, se incorporó y se miró en el espejo. Su cara lucía demacrada y su semblante era el de una persona enferma. Abrió las puertas del espejo y miró los diferentes frascos con medicinas que guardaba ahí. Lo invadió una furia incontrolable y aventó las medicinas con un golpe en la mano. Se dio media vuelta y regresó furioso a la habitación. El reloj marcaba las 6:15 a.m. Se acostó y recordó el suceso trágico que acababa de revivir. Su cuerpo comenzó a temblar como si tuviera frío. La imagen de su madre ensangrentada en la cama lo perseguía y el dolor lo volcó en llanto al tiempo que aferraba una almohada con las manos. El desahogo de su dolor dio lugar a otro sentimiento que guardaba muy dentro de sus entrañas. Recordó cómo su padre lo había culpado del trágico accidente. Eso lo había traumado para siempre. Pero lo que vino después fue aún peor. Lo odiaba con toda la rabia de un ser humano podía sentir. Él había asesinado a su madre. Él era el responsable de su muerte y ni siquiera había tenido que pagar por ello. La ley había considerado que el accidente fue debido a un
intento de suicidio que había culminado de la peor forma. Pero William Sherman había averiguado la verdad muchos años después. Su madre no estaba pensando en quitarse la vida y dejarlo a él solo a merced del maldito déspota de su padre. Había comprado el arma para acabar con su esposo. William Sherman ya no iba a guardar más las apariencias. Hoy mismo haría que quitaran todos los retratos de ese maldito de su oficina y residencias privadas. Incineraría su cuerpo de una buena vez y con eso iba a borrarlo de su memoria por el tiempo que le quedara de vida. Respiró aire profundamente y pensó en todos los hipócritas que lo habían persuadido de mantener los retratos de su familia siempre presentes, para honrar la memoria de esos grandes hombres. Los odiaba a todos. Sabía que a sus espaldas hablan sobre los amoríos de su padre y que su madre había muerto a manos suyas. Él había sido enviado a un internado militar después de la muerte de su madre, y su padre había solicitado estrictamente que le disciplinaran con rigor. William se había vuelto un rebelde desde el incidente y las lecciones de disciplina que recibía a menudo eran propinadas a golpes y con encierros periódicos. Todo ese dolor y frustración había sido provocado por este maldito, pero al final él había triunfado. Se había apoderado de toda la fortuna forjada con generaciones y generaciones de intenso trabajo. Ahora su corporación era tan poderosa que podía elegir el destino de la humanidad, y así lo iba a hacer. Iba a aplastar como un gusano a quien se atreviera a ponerse en su camino. Se quitó la pijama y se metió en la lucha. El dolor del pecho lo seguía molestando y la úlcera mostraba los primeros síntomas de la mañana. Pero no tenía tiempo de ver a los médicos. Tenía una agenda que cumplir. Salió del baño y utilizó su intercomunicador para llamar a su secretaria. «Buenos días, señor Sherman», contestó ella. «¿En qué puedo servirle?» «Necesito que me suban mi desayuno de inmediato», ordenó con aspereza. «¿Dónde está mi equipo de seguridad?» «Está esperándolo en el helicóptero y el heliopuerto. Los pilotos y el equipo de seguridad están listos para llevarlo al aeropuerto como ordenó ayer. Haré que le suban el desayuno ahora mismo». Sherman no respondió. Volvió a su closet y empezó a escoger entre docenas de trajes. Eligió uno confeccionado perfectamente a la medida en el más caro casimir inglés. Tomó una camisa blanca de seda y una corbata color vino con vivos en color azul marino. De uno de los cajones sacó un par de mancuernillas de oro con sus iniciales y un Rolex de oro de 22 quilates con la carátula rematada con brillantes de claridad F, valuado en más de $1,000,000. Por último, tomó unos calcetines y unos zapatos negros de diseñador. Pasaron 4 minutos desde que había ordenado su desayuno y el suave timbre de su puerta sonó una vez. Accionó el intercomunicador de su closet para ordenar que pasaran y dejaran el desayuno en la mesa. Diariamente se le servía un pequeño buffet de donde él podía escoger entre jugo de naranja y zanahoria, omelette de champiñones y quesos, hot cakes, cereal con leche deslactosada y algunas frutas como piña, papaya, melón, manzana y pera. Además de té verde, café de altura finamente molido y colado, pan tostado, yogur con miel de abeja y toda la variedad de quesos y embutidos. La mayor parte de las veces William Sherman bebía solamente el jugo de naranja,
Comía un poco de fruta y daba una probadita al omelette o a los hot cakes. Ese día tenía prisa y solamente bebió el jugo, comió parte de la fruta y un pan tostado con mantequilla y mermelada. Salió de su departamento y entró en el elevador privado, que lo llevaría a la azotea del edificio donde se encontraba el helicóptero, esperándolo y una escolta de 8 guardias de seguridad. El piloto despegó y en 15 minutos estaba aterrizando en el aeropuerto internacional de Houston, donde su jet privado lo llevaría a Washington para reunirse con el general Thompson. Tras 2 horas y media vuelo, Sherman aterrizaba en Washington. Era recibido por una limusina blindada con placas del Estado Mayor. El general Thompson se encontraba a bordo de ella. «Buenos días, Williams». «Buenos días», dijo Sherman mientras se acomodaba en el asiento. «¿Cómo va el asunto de las termoeléctricas?» Por ahora el presidente ha decidido esperar antes de enviar la iniciativa al Congreso sobre el préstamo que requerían. La presión que estamos ejerciendo ha surtido ese éxito. ¿Cuál es su situación financiera? Están maquillando sus cifras para que sus acciones no se desplomen, pero nuestros informes aseguran que no logran cobrar sus cuentas y que el déficit con sus proveedores está alcanzando el límite. ¿Entonces están listos para vender?, dijo Sherman. Si no lo hacen ahora, corren el riesgo de que la información se filtre a los mercados financieros y sus acciones se desplomen, llevándolos a la quiebra. Podemos filtrar esa información, dijo Thompson. No, sería un escándalo nacional. El gobierno se vería obligado a actuar y las congresistas los apoyarían para conseguir sus préstamos. Además, incluso si el gobierno no tuviera el dinero para prestarles, llamaríamos la atención de otras corporaciones que querrían adquirir las acciones. Sería una escarnizada batalla para consumir sus restos, como lo hacen los carroñeros. Entonces, ¿qué propones? El resultado de la batalla está decidido. Hemos ganado. Hablaré con el director del Borjoil para que envíe las primeras ofertas de compra de acciones antes de que se derrumben. Los accionistas entrarán en pánico y cuando sepan que conocemos su situación y querrán salvar su pellejo. En una semana como máximo tendremos el control absoluto. Entonces desviaremos el flujo de energía hacia la industria y comenzaremos a vender los generadores domésticos por todo el país. Controlaremos toda la energía que mueve esta nación, que será la primera. Después seguiremos con Asia y por último tomaremos a los europeos. El conflicto entre Rusia y Canadá sigue escándalo, intervino el general. Eso puede arruinar nuestro plan. El presidente no puede seguir en el poder por más tiempo, dijo Sherman. He ideado la forma de beneficiarnos doblemente con su muerte. Tu equipo realizará la tarea, pero plantaremos evidencia que incriminará a un grupo de terroristas. De este modo, distraeremos la atención del Congreso y dejará de intervenir en nuestros planes. ¿Cuándo se acabará con el objetivo? Tan pronto tengamos toda la información que nos proporcione nuestro contacto en el servicio secreto. Ya tenemos la forma de eliminarlo. Solamente hay que situarlo adecuadamente. Te advierto que va a ser un movimiento muy arriesgado. La seguridad es impenetrable, aún para nosotros. Maldita sea, gritó Sherman. Sabes que no puede haber errores. Tienes que hacerlo de inmediato y no dejar ninguna huella.
¿Cuántas veces hemos discutido ese asunto? El tiempo se nos está acabando. Podemos hacerlo en unos días, pero habrá repercusiones, eso te lo aseguro, dijo el general Thompson. No se puede liquidar al presidente de la nación sin causar un escándalo. No puede hacerse así, ya lo sabes, se quejó Sherman. Entonces habrá que esperar la oportunidad. No nos podemos precipitar, repuso el general. Quisiera saber qué está tratando y tramando ahora ese imbécil. Sé de buena fuente que se ha propuesto acabar con la corporación. Está planeando algo, lo sé. Nuestro hombre me informó ayer que el presidente acaba de reunir un equipo de científicos de las mejores universidades para hablar sobre el tema de la energía.